¿Cómo están? Buenas noches. Una vez más nos juntamos para abrir la palabra del Señor. Y en esta noche les traigo un tema con una historia bastante conocida, pero que me gustó tratar de traerla a nuestra vida. En realidad con la palabra del Señor tenemos que hacer constantemente eso, ¿no? Tenemos que traer, apropiarnos de la palabra de Dios. Y me gustó en las conferencias pasadas, el 12 de octubre por ahí, creo que fue el 10, que uno de los hermanos nos instaba a no tener para todo una actitud de oveja, ¿no? Frente a los problemas. A veces, justo el otro día Pedro mencionaba un montón de semejanzas para el cristiano. Nos habló de que éramos representantes de Dios, ¿no? Éramos embajadores, pero también somos luminares, somos sal, somos ovejas también para muchas cosas, pero también somos soldados. Y muchas veces es como que nos sentimos ovejas en todo, frente a un problema principalmente. Entonces, de alguna manera esta historia me gustó porque podemos ser un poquito más conscientes de que somos vencedores en Cristo. La palabra de Dios dice eso, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, nos tenemos que sentir así, no nos tenemos que subestimar, no tenemos que subestimar el poder de Dios, no tenemos que comportarnos como indefensos o derrotados frente a los problemas, porque Dios está con nosotros. Así que la historia de este rey, ¿sí?, es Josafat, el rey Josafat, que inició aproximadamente su reinado 914 años antes de Cristo y reinó en Jerusalén 25 años. La historia se puede leer en Segunda Crónica 20, ¿sí? Segunda Crónica 20, que es donde vamos a estar leyendo en esta noche. Su papá fue el rey Asa, y vos me decís, espera, Esteban, ¿cómo me voy a yo parecer a un rey? ¿Cómo puedo traer esa historia para mi vida? Te cuento, si aceptaste a Jesús como Salvador, todos somos reyes y sacerdotes, así que ahí ya hay un parecido. Y después el Señor, a través de estas historias, que también nos cuentan las cosas buenas que pasaron y las malas, nos enseña constantemente para aplicarlo en nuestra vida. Por lo tanto, no hay que sentirnos que no podemos tener una similitud con estas cosas. Les decía que el rey tenía un papá que fue un padre piadoso, que se llamaba Asa, muy linda historia también, y vos me decís ahí, espera, yo no tengo un papá piadoso, un papá que cree en Dios. Bueno, yo tampoco lo tuve, falleció cuando yo tenía 2 años, así que tampoco es un motivo por el cual tampoco lo puedes aplicar a tu vida, ¿sí? Este rey fue uno de los mejores reyes de Judá, inauguró todo un sistema para el pueblo, para volver a los caminos de Dios, ¿sí? Ordenó a los jueces que sean justos, y cuando las naciones vecinas lo atacaron, confió en el Señor, y ya los voy a spoilear con esto, porque tuvo una gran victoria. Así que hizo lo recto ante los ojos del Señor. También se confundió, también cometió ciertos errores. En un momento hizo una alianza con un rey que no seguía a Dios, y igualmente Dios le dijo que había hallado buenas cosas en él, ¿sí? Había hallado buenas cosas de él, y porque dispuso su corazón a Dios. Y es lo que tenemos que meditar un poco en esta noche. Como les decía, tenemos que asimilarnos en que, porque me gusta esta lectura que vamos a estar leyendo en Segunda Crónica, ¿sí?, el orden de los acontecimientos, y de alguna manera eso es para imitar cómo reaccionan frente a cada situación, ¿sí? Y es lo que quiero que en esta tarde noche imitemos nosotros. La lectura, leamos ya los primeros 2 versículos. Dice Segunda Crónica, como les dije, capítulo 20, versículo 1 y 2, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Así que, en primer lugar, nos encontramos con un escenario terrible. Gracias a Dios que creo que ninguno de nosotros estuvo en una situación así de guerra. Pero salvando las distancias, ¿sí?, podemos relacionarlo a cuando nos sentimos
que el enemigo nos rodeó. Nos encontramos con problemas, pruebas o cualquier tipo de ataque del enemigo, sea en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, en el barrio, en donde sea, en nuestra vida en general. Nos encontramos en una situación compleja para nuestra vida. Entonces vamos a notar en estos versículos que primeramente en Josafat, ¿sí? No vamos a estar leyendo los capítulos anteriores y demás, en donde muestra realmente todo esto, pero sí se los menciono. Tuvo una preparación espiritual. Justo el otro día Pedro habló el domingo de esto y me encantó la necesidad de estar preparados. Hoy por hoy el mundo, nos contaban algunos maestros que hay gente que está probando la secundaria sin estar preparados porque de alguna manera les exigen a los maestros que todos tienen que terminar el año escolar, que todos... Y así nos damos cuenta cómo cada vez la gente se prepara menos para algo, ¿no? Menos para el noviazgo, mencionaba Pedro el otro día, menos para el matrimonio. Y así cada vez estamos menos preparados en lo social y también en lo espiritual, en nuestra vida general, ¿sí? Pero acá, a diferencia de lo que lamentablemente hoy está pasando en el mundo, vemos en Josafat 4 cosas, primeramente, para esta preparación espiritual. Primero, que dispuso en su corazón para buscar a Dios, ¿sí? Dispuso su corazón entero para buscar a Dios. En segundo lugar, hubo una purificación espiritual, personal en él, ¿sí? Interna. Tenemos que empezar por dentro, tenemos que tratar de alimentarnos, como también se mencionaba el otro día, dar de comer al Espíritu de Dios para que sea fuerte en nosotros. Y justamente el otro día Pedro utilizó otro término, y matar de hambre a la carne. Y es lo que tenemos que hacer siempre. Cuando yo les conté como que si uno fuera un perro y otro perro, ¿a cuál le das de comer vos, no? En tercer lugar, en esta preparación espiritual, es que abandonó a los ídolos, ¿sí? Abandono de los ídolos. Quizás vos no estás abandonando las cosas que practicabas antes de conocer a Cristo, y es lo que tenés que hacer vos hoy. Quizás vos conocés a Cristo hace mucho, como es mi caso, pero de alguna manera en nuestra vida quizás tomamos de ídolo el dinero o el trabajo o cualquier otra cosa menos el que Cristo esté en nuestra prioridad. Y en cuarto lugar, limpieza del templo. Es lo que hizo Josafat, ¿sí? Y esto nos habla de nuestro alrededor, con quién nos estamos juntando, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que ordenar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra intimidad, por así llamarlo, ¿no? Así que esos 4 puntos los podemos explayar un poquito más para que podamos entender la importancia de estar preparados. ¿Y qué debemos hacer para estar preparados espiritualmente? El Señor nos insta en Efesios, yo se los leo, pero también lo pueden buscar, ponen pausa y lo buscan y después siguen. Efesios 6, 11 y 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, y presten atención a esto, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra cosas de acá, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces nosotros, nuestras asambleas, tendemos, me crié en una asamblea, ¿no?, a racionalizar todo, ¿no? Y otras iglesias o denominaciones tienden a espiritualizar todo. Y creo que los dos son un error, ¿no? Porque a veces son cosas que las producimos nosotros mismos y le echamos la culpa a Satanás constantemente y salen directamente de nuestra carne. Pero hay otras cosas que sí son constantemente luchas espirituales. Y si no estamos preparados en lo espiritual, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a perder. ¿Se entiende lo que voy? Vamos a perder. Acá el Señor nos está diciendo que nos vistamos de toda armadura de Dios para poder estar firmes, ¿sí? Para no tambalear. Si vos sentís que en tu vida constantemente estás tambaleando, y bueno, te informo, te cuento, te digo que lamentablemente quizás no te estás preparando en lo espiritual. Y 4 puntos de su preparación espiritual, ¿sí? Es el primero, que Josafat se humilló y buscó a Dios. Esa es la primera enseñanza de esta noche.
Veamos el versículo 3 que dice: entonces él tuvo temor frente a este escenario de inseguridad, de situación terrible. Dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar a Dios, no valernos de nuestras propias fuerzas. En Él encontramos ayuda, y Josafat lo entendió y lo hizo así. Deuteronomio 4:29 dice: pero si desde allí buscáis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás, en la versión NBI. ¿Sí? Y realmente es así. Cuando a veces nos vemos en una situación de imposibles para nosotros, es porque quizás nos está faltando humillarnos frente a Dios y buscar a Él. En segundo lugar, tener nuestra confianza en Dios. Versículo 4, porque una cosa es buscarlo y después dudar de que Él puede resolverlo, ¿no? Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Sí? Todos pusieron la confianza en Dios. Josafat, su rey, y todo el pueblo. ¿Y en quién vamos a poner nuestra confianza hoy? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Difícil, ¿no? Pero qué lindo que podamos estar tan preparados que este Salmo 27:3 sea una realidad en tu vida y en la mía. En tercer lugar, hubo oración. Qué importante es la oración. Dice versículo 6 al 12: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto es una oración, fíjense todo lo que les cuenta. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste de la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Bueno, podemos saltar, por ejemplo, al 10. Dice: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sei, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ella y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La oración es poderosa. Y así como racionalizamos a veces los problemas y pensamos que son problemas solo de esta tierra, y no nos damos cuenta que muchas veces en nuestra vida tenemos problemas espirituales que hay que resolverlos, que Dios nos tiene que ayudar. Así también racionalizamos la oración y el poder de Dios. Lamentablemente hemos convertido la oración en una rutina muchas veces, o algo de memoria, y no volcamos nuestro corazón a Él, no volcamos nuestro corazón en la oración. Qué importante es que nuestra oración sea de corazón como la de Josafat, comprendiendo que le hablamos al Dios vivo y verdadero, y recordando justamente que la oración tiene poder, porque estamos orando a nuestro Dios. ¿Sí? Estamos orando a nuestro Dios. El mismo Jesucristo dijo en Mateo 18:19 que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en último lugar, dice dependencia de Dios. ¿Sí? Y lo leímos ahí en el versículo 12, dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Se te fueron los ojos a otro lugar? ¿Miraste a otra cosa? ¿Sí? Volvé los ojos, como hizo Judá acá, a Dios, a Jehová, a nuestro Señor. ¿Sí? Dice versículo 5 de Juan 15, el Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Estás separado de Jesucristo? Él mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Qué lindo es que podamos depender de nuestro Dios, de nuestro Señor,
y que pongamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas en Él, ¿sí? Es lo que quiere para nuestra vida. Y el Señor produce 5 cosas a través de estas pruebas, ¿sí? Consecuencias de nuestra preparación. Si nosotros nos preparamos de esta manera que dijimos, como dijimos, repetimos las 4 cosas que ya me han dicho que no las repito, ¿sí? Que busquemos a Dios y nos humillemos frente a Él. En segundo lugar, que pongamos nuestra confianza en Dios, que oremos a Dios en tercer lugar, y en cuarto lugar, que dependamos de Él. Si nos preparamos en lo espiritual, Dios va a producir en nosotros, fíjense, qué terribles cosas, fabulosas. En primer lugar, fe. Versículo 13 al 17, estamos en Segunda Crónica, para aquel colgado que todavía no se dio cuenta. Segunda Crónica 20, versículo 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Salteamos al 15, dice: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Fíjense, ¿no? Qué fabuloso. Paraos y estar quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué fabulosa respuesta, ¿sí? Y en primer lugar hubo fe. No hay nada mejor que una oración contestada, ¿sí? A veces tarda más, a veces puede tardar menos, ¿sí? Pero qué lindo es que podamos depender de Él y que genere en nosotros esta preparación, fe en el Señor. Y en el día de mi angustia te llamaré, dice Salmo 86:7, porque tú me respondes. 138:3 del Salmo dice: y el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Hay salmos hermosos para consolarnos en estos momentos difíciles. En segundo lugar, dijimos fe. En segundo lugar, hubo gratitud, alabanza y adoración, ¿sí? Versículo 18 al 21, vamos a ir más rápido, así ya terminamos. Dice: entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá. Bueno, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Y esta parte, y me vuelvo a frenar un poquito, es asombrosa. Porque acá todavía no vieron la respuesta, pero hubo fe, porque estaban preparados espiritualmente. Y empezaron, empezaron a alabar, a adorar y a gratificar a Dios. Que nuestra oración, cuando haya un pedido, también contenga fe y ya estemos agradeciendo por la respuesta, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que glorifiquemos a Dios también en nuestras oraciones cuando tenemos un problema, porque tenemos que tener fe, estar convencidos de que la respuesta ya está ahí. Y la respuesta estaba ahí, pero todavía no la habían visto. Y sin embargo, fíjense cómo adoraron a Dios. En tercer lugar, la consumación de la respuesta, ¿sí? Y es impresionante esto. 22-24, presten atención, dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir un ejército terrible, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dios es fabuloso, dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios es así, es fabuloso, no tuvieron que pelear,
Y por ahí vos te estás haciendo problema por eso que tenés que afrontar y pelear, y te estás olvidando de que poniendo la confianza en Dios quizás ni siquiera tengas que desvainar tu espada, por así llamarlo. Cuarto, quiero ir más rápido, ya termino, ¿no? La recompensa. Mucho más de lo que pidieron, porque el Señor no es deudor de nadie. Fíjense el 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tanto que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Así que tuvieron un problema, situación difícil, no tuvieron que pelear y encima obtuvieron una recompensa. Es fabuloso. Y en quinto y último lugar, encontraron gozo y paz en su vida. ¿Quién no quiere tener gozo y paz? Con esto terminamos, versículo 26 al 30, dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá, esto es bendición, ¿sí? Ahí abajo pueden leer en la Biblia, esto es bendición, se llama así ese valle, ¿no? Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿No tenés paz en tu vida? Replanteate si te estás preparando. Primero replanteate si tenés a Jesús como Salvador en tu vida. Después replanteate si realmente estás preparándote, si estás teniendo fe en Él, si estás orando, ¿sí? Para después tener estas ricas consecuencias, ¿sí? Justamente alabanza, adoración, gratificación, consumación de las respuestas, ¿sí? Las respuestas de nuestro Dios, la recompensa, el gozo y el paz. Y la paz. Hermanos, seamos soldados preparados, imitemos a Josafat, ¿sí? Preparémonos en lo espiritual, qué importante es, buscando a Dios, dependiéndonos de Él, orando, confiando, alabando. Como decía ahí, porque para siempre, el versículo 21 al final decía, glorificar a Dios, a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén.